Así que vamos a hacer una breve oración para que Dios nos pueda guiar en este tema que es de mucha importancia para el crecimiento espiritual de los hermanos y también de las personas y hermanos que pueden ver y escuchar este programa a través de las redes informáticas. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos guíes a través del Espíritu Santo, Señor, en esta exposición acerca de los milagros, del criterio de los científicos y la enseñanza bíblica. Pedimos que nos guíes, que podamos explicar con claridad, bajo la dirección del Espíritu Santo, aquellas enseñanzas que son importantes para clarificar el milagro como un acto del poder de Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Queremos leer un texto, ¿verdad? En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8. Leamos el texto, ¿no? Colosenses 2, 8. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Quizás haciendo un breve análisis textual, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla de las filosofías, que son los pensamientos de hombres muy sabios, especialmente los de Grecia, está diciendo, ¿verdad?, que no está diciendo que todas las filosofías son malas, está diciendo que algunas filosofías que contradicen la fe se convierten en huecas porque no se apegan a creer en la verdad revelada por Dios a través de las Escrituras. Pablo las considera huecas, que también son sutilezas de algunos maestros que usaban la astucia para poder confundir y engañar usando el gnosticismo, ¿verdad? El gnosticismo era una filosofía del pensamiento de algunos hombres que se creían muy entendidos en cuanto a las cosas trascendentes, y decían ellos que el conocimiento secreto que ellos tenían, los gnósticos, ¿verdad?, era superior a la revelación de Dios, que es a través de las Escrituras, ¿verdad? Entonces Pablo advierte que debe haber un gran cuidado en los creyentes, ¿verdad?, de no ser engañados fácilmente por estos maestros que pretenden tener un conocimiento más allá de las Escrituras. Yo creo como pastor, ¿verdad?, que no hay ningún conocimiento humano que pueda ser superior a la revelación de Dios, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso de acuerdo a la palabra. Quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, no es un conversatorio apologético en la cual yo me pongo en una actitud de ataque para la fe, sino que tratamos de explicar, ¿verdad?, algunos criterios científicos de algunos hombres pensantes que son afines al cristianismo y algunos cristianos que creen en los milagros de Dios como actos sobrenaturales que no tienen una explicación científica y natural, pero son manifestaciones del poder de Dios. Y habrán otros científicos, ¿verdad?, que son escépticos, es decir, que no creen en las cosas trascendentales, que son materialistas, que son naturalistas, son los que estudian las plantas para buscar las medicinas, ¿verdad?, que son personas que solo piensan en lo natural, ¿verdad? Esas personas realmente naturalistas son aquellos que piensan solo en lo natural también, como la última
esencia de las cosas, ¿verdad? Así que no soy un apologético, no venimos aquí como que hubiera un hombre científico, digamos, escéptico, ateo, agnóstico, que no creen que nada, que creen que nada se puede aprender y tratar de desvirtuar las enseñanzas bíblicas. Tampoco soy un filósofo, ¿verdad? Nada más he estudiado algunos puntos de la filosofía, pero no soy un erudito, no soy un profesional, no soy un maestro en el área de la filosofía, ¿verdad? Así que hacemos esta observación para poder entrar en detalles. Comenzamos haciéndole una pregunta al hermano Campos, que es parte del ministerio pastoral de la iglesia, que según sus investigaciones bíblicas, ¿qué realmente es un milagro? Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gran privilegio el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, ¿verdad?, acerca de los milagros. En este caso, cabal, como el pastor bien mencionaba, él lo va a explicar del punto científico y a mí me corresponde la parte bíblica. Y en esencia, milagro es todo aquello que corresponde a un hecho, a un suceso sobrenatural en un mundo natural, que es estratégicamente llevado a cabo por la mano poderosa de Dios conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad, donde se puede entender de que cuando Dios obra sobrenaturalmente, la audiencia se asombra de ese hecho. Las personas que pueden ver esos milagros que Dios hace, en esencia quedan admirados, quedan sorprendidos de lo que ha sucedido, porque no es muy común, no es usual, no es normal, incluso va en contra de las leyes de la naturaleza aquí en la tierra, algo que solamente Dios, el creador de los cielos y la tierra, puede crear, y que a la misma vez, vamos a ver un poquito más adelante en esta charla, cómo es que Dios permite que también por parte de Satanás, como se ve en el caso en Éxodo, que los magos también convirtieron sus varas en serpientes. De modo que vamos a tratar de ir profundizando un poco acerca de esto, cómo es que Dios permitió que sucediera eso, cómo es que Dios permite también que el enemigo pueda tener capacidad de tener señales y prodigios engañosos, como lo describe 2 de Tesalonicenses, acerca del hombre inicuo que va a engañar a muchos, y cómo es que Dios también va a permitir, como parte del juicio, a todas aquellas personas impías que no decidieron recibir el amor de la verdad, cómo es que van a recibir a un espíritu engañador, un espíritu engañoso, para que crean las mentiras vía Satanás, obrando con este hombre inicuo que es el anticristo, a quien él le va a mostrar y a dar de todo su poder. Nosotros vamos a tratar de entender todo esto a la luz de la palabra de Dios, pero en esencia eso significa un milagro, un hecho, un suceso sobrenatural que va en contra de las leyes naturales, algo que solo Dios puede crear, y que por lo tanto ese hecho, ese suceso, crea un gran asombro en las personas que lo están viendo, crea una gran admiración. Bueno, gracias por esa explicación de lo que realmente es un milagro, ¿no? Creo que se puede definir un milagro desde diferentes puntos de vista bíblicos, ¿verdad? Algunos cristianos dicen que, pensadores cristianos dicen que los milagros son acciones del poder de Dios, que van más allá de una explicación natural, o sea, son actos sobrenaturales que no tienen una explicación racional y científica. Los milagros son actos del poder de Dios que no se pueden definir a través del método científico. Acuérdense que los científicos, ¿verdad?, tienen diferentes métodos de la investigación, ¿verdad? Tienen el método deductivo o racional, en la cual ellos dicen que partiendo, ¿verdad?, de los hechos para llegar a un punto central, partiendo de lo particular a lo general.
y también tienen el método deductivo, ¿verdad? Partiendo de una premisa, de un punto central hacia las diferentes partes para llegar a conclusiones. Está el método experimental a través de laboratorios, está el método sinóptico, está el método dialéctico. O sea que tienen una variedad de métodos para llegar a conocer la verdad según ellos, ¿verdad? Pero podemos decir, hermanos, como dice el hermano Campos que me acompaña, que los milagros causan asombro, que son obras sobrenaturales y que son señales de la presencia de Dios. Queremos aclararle, ¿verdad?, que los milagros también los hacen los milagros engañosos, que los hacen también los malos. Acuérdense que hay niveles de magia, ¿verdad? Hay unos que son hábiles para, digamos, confundir la vista y pretender que es magia, ¿verdad? Pero no es magia, sino que es la habilidad para engañar a través de la manipulación de las manos a la gente. Pero los magos que estaban junto a Faraón en la Biblia eran magos de otro nivel, porque cuando Moisés tiró la vara y se hizo una serpiente por el poder de Dios, también los magos tiraron sus polvos o artes mágicas e hicieron culebras reales, pues esos andan en otro nivel, los magos, ¿verdad? Y entonces la ventaja fue que la serpiente hecha por la vara de Moisés se comió las serpientes, productos de la fantasía de estos magos. Estos andan en otro nivel, estos magos, ¿verdad? Podían hacer ciertos milagros que son engañosos, ¿verdad? Entonces, vamos a explicarles algunos criterios, ¿verdad? Y vamos a preguntarle también al hermano aquí acerca de los milagros realizados por Dios. Vamos a explicarle el vocablo milagro etimológicamente, o sea, cómo principia esto. Tiene su origen en el lenguaje latino, que se lee miraculum, que es una palabra derivada del verbo mirari, que significa admiración o contemplar con admiración, con asombro y estupefacción. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que los milagros causan asombro. La pregunta es al hermano Campos, para que nos ayude, es ¿para qué sirven los milagros, hermano, según su investigación? Sí, me gustaría comenzar por decir que los milagros, en esencia, Dios a lo largo de la historia bíblica ha revelado que una forma de darse a conocer a través de los milagros. Me gustaría citar lo que estaba mencionando usted en Éxodo 7 acerca de los magos que también convirtieron sus varas en serpientes, y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7 versículos del 8 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. De modo que nosotros podemos ver un principio bíblico aquí, que Faraón iba a querer ver un milagro. En otras palabras, Aarón y Moisés necesitaban autentificar de que ellos eran hombres de parte de Dios y que iban a tener que mostrar de alguna forma milagrosa de que verdaderamente ellos eran siervos enviados por el Dios Altísimo. Y es ahí donde Aarón con Moisés le demuestran a Faraón de que en esencia son enviados por Dios, por el Dios Todopoderoso, que convirtió su vara en serpiente. Y hay algo que hay que aclarar aquí. Este milagro fue primordialmente
para que Dios autentificara a sus siervos y a la misma vez que Dios se revele, se dé a conocer como un Dios vivo, como un Dios que obra. Ahora, la pregunta que hay que hacer también es, ¿cómo es que estos hechiceros, estos magos, pudieron convertir sus varas en serpientes? Y de hecho, es algo que toda la audiencia tiene que conocer. Como premisa, nosotros podemos decir de que no hay nada que suceda aquí abajo en la tierra e incluso en los cielos que Dios no lo permita o que Dios nos dé la autorización. De modo que si Dios no hubiese querido que esas varas de ellos, de los magos, de los hechiceros, ¿hola? Si Dios no hubiese querido que esas varas de los hechiceros se convirtiesen en serpientes, Dios no lo hubiera logrado, ellos no lo hubieran logrado, mejor dicho, ellos no lo hubieran realizado. De modo que todo lo que sucede aquí abajo es porque Dios lo permite. ¿Por qué razón? Número uno, para demostrar que lo que se convirtió en culebra de parte de estos hechiceros fue devorado por la vara de Aarón, por la vara de Moisés, que Dios llevó a estos siervos suyos y permitió destruirlos a ellos. Ahí está mostrando Dios su poder sobre la hechicería, sobre la brujería. Ahí estamos demostrando Dios que Él es el que reina y Él es el que tiene el dominio y gobierna sobre todo principado. De modo que esto es una muestra del poder de Dios aún obrando sobre Satanás, sobre el reino de las tinieblas, que nosotros podemos observar cómo es que Dios permitió que se convirtieran en culebras las varas de los magos, de los hechiceros, para demostrar de que la vara de Aarón los iba a devorar, y de hecho así fue. Ahora, existen múltiples razones por las cuales Dios demuestra sus milagros. Otro puede ser también como cuando en el tiempo de Cristo Jesús, Él vino y convirtió el agua en vino. Ustedes podrán recordar, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, en las bodas de Caná, cuando fue invitada a su madrecita, cuando fueron invitados sus hermanos y familiares, cuando Él también fue invitado, Él llegó. ¿Cómo es que cuando ya no había agua, cuando ya se había escaseado, cuando ya no había vino, mejor dicho, cuando ya se había escaseado el vino, cómo es que ese milagro donde el Dios hombre, el Dios encarnado, Jesucristo, convirtió el agua en vino, la transformó inmediatamente, tanto así de que no requirió el proceso para que se lleve a cabo el vino? ¿Cómo es que se va a realizar? ¿Cómo es que uno tiene que ir a cortar las uvas? ¿Cómo es que tiene que pararse sobre ellas en el lagar? ¿Y cómo es que va a salir el jugo? De modo que Jesucristo hizo ese milagro a la misma vez para demostrar su deidad, de que Él es Dios Todopoderoso, y a la misma vez ese milagro sirvió para proveer la necesidad física en esta boda, ya que el esposo se iba a ver en la penosa, ¿verdad?, situación de que no iba a tener vino para el resto de los invitados, y que de hecho el maestresala dijo de que tú has guardado este mejor vino hasta el final, cuando casi siempre se sirve al inicio, porque ese vino fue un vino especial creado por Dios para suplir las necesidades, para mostrar su poder, Jesucristo mostrar su verdad, y a la misma vez darse a conocer como Él es el Dios Todopoderoso, que de hecho María le dijo al resto de los que estaban sirviendo: escúchenlo a Él y hagan todo lo que Él dice. Podemos ir avanzando progresivamente acerca de muchos otros milagros que Dios hizo, que Jesucristo hizo, como sanar leprosos, los limpió, como que también a los ciegos los hizo ver, fueron parte de los milagros de Dios. A los paralíticos los hizo andar a la misma vez, a los mudos los hizo hablar, a los sordos los hizo oír. Todas estas son maravillas de Dios, admirables, asombrosos. En el hebreo significa originalmente pelé, que significa asombro, una admiración por el milagro de Dios llevado a cabo, que Él verdaderamente se quiere dar a conocer, una de muchas formas. Sí, yo creo que es interesante, ¿verdad?, la explicación que ha dado el hermano Campos acerca de los propósitos de los milagros. Tenemos que entender también que los milagros tenían una enseñanza principal, ¿verdad? Cuando Cristo hacía un milagro siempre había una enseñanza también para los apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, al convertir el agua en vino era una señal
que tiene una explicación, ¿verdad? Algunos le hacen algunas aplicaciones de transformación de una vida de sabor, de una vida insípida a una vida de sabor, pero ese es otro tema que lo podemos tratar después. Quiero decirles, ¿verdad?, que en el desarrollo histórico de la filosofía, aunque no soy maestro, no puedo darles explicaciones profundas, pero hubieron seres muy pensantes, ¿verdad? Como un señor llamado Tales de Mileto, 700 años antes de Cristo, era un gran pensador, un gran analítico acerca de la vida, de la existencia del universo, por qué vivimos, por qué existimos, para dónde vamos, cuál es la razón de la existencia. Esto es lo que le dio vida a la filosofía, ¿verdad? Y gracias a Dios, que Dios le dio esta capacidad pensante a estos hombres como decir Platón, ¿verdad? Y hubo un maestro de él que se llamó Sócrates, fue el maestro de Platón. Platón le dio instrucciones a Aristóteles. Todos estos son grandes filósofos reconocidos mundialmente como personas muy pensantes que estudiaban geometría, matemática, lógica y tenían muchos conocimientos sobre la ética, ¿verdad? Sobre la metafísica, que es el estudio de la esencia de la naturaleza, del propósito, por qué existimos, del propósito del universo, ¿verdad? Ahí la metafísica fue quedando atrás y surgió, dicen ellos, la madre de las ciencias como es la filosofía, porque se reconoce que la filosofía, de ahí han salido casi todas las ciencias, que según algunos estudiosos dicen que son como 512 materias científicas, ¿verdad? Pero podemos decirles una cosa, hermanos, que a pesar del desarrollo del pensamiento de una ciudad llamada Atenas, que era el centro del conocimiento antiguo, ¿verdad?, que le dieron forma a muchos pensamientos de hombres muy inteligentes, que a uno llamaba Epicureo, los epicureos defensores de seguidores de un filósofo, está un apellido Zenón, ¿verdad?, que fueron Pitágoras, que se dedicó a las matemáticas. Tenían muchos conocimientos sobre la estética, la lógica, el conocimiento de los valores, de lo que llamamos el axioma, la teoría de los valores de epistemología, que es digamos, el conocimiento, la teoría del conocimiento, la cosmología, el estudio de las artes del cielo, ¿verdad? Entonces podemos ver de cómo fue progresando el conocimiento humano, pero fue bastante lento. Algunos creen que se llamó el oscurantismo, en las cuales todo tenía una interpretación de acuerdo a la enseñanza católica, ¿verdad?, con sus tradiciones, ¿verdad?, con sus dogmas, y todo tenía que interpretarse a la luz del dominio religioso que imperaba en aquel tiempo, ¿verdad? Pero apareció un hombre llamado Copérnico, si la mente no me traiciona, era de Polonia, que empezó a hacer investigaciones científicas sobre el cielo, ¿verdad?, el universo, y entonces hizo aportes importantes de la astronomía, que es diferente a la astrología. La astrología no es una ciencia, ¿verdad? Algunos lo ven como superstición, que las estrellas tienen que ver con el destino de las personas. Eso no es cierto, ¿verdad? Pero la astronomía son leyes, ¿verdad? Nomos, ¿verdad?, significa ley de los astros. Y aprendió Galileo Galilei, que es el padre de la física y el padre de la ciencia, dicen algunos, con investigaciones acerca del pensamiento religioso, decían ellos, de los científicos religiosos, que le daban a la Tierra diferentes formas, especialmente una Tierra cuadrada, decían. Pero Galileo Galilei, ¿verdad?, entonces hizo investigaciones y les demostraba científicamente que la Tierra era redonda, ¿verdad?, y que el Sol era el centro del universo, que no era la Tierra, y que los satélites, que son 9, giran alrededor de la Tierra por una ley especial que tiene el Sol, ¿verdad? Entonces hasta lo metieron preso por esas declaraciones, y le decían que jurara, que estaba diciendo que no eran correctas sus investigaciones, y él pues declaró, ¿verdad?, que no estaba muy seguro de lo que había dicho, ¿verdad?, y fue llevado a la cárcel. Pero a él se le considera un hombre importante en el conocimiento científico. Ahora vamos a pensar que en la Edad Media, ¿qué era un milagro para la Edad Media? Como no había desarrollo científico, estas personas que como veían cosas prodigiosas,
y no tenían desarrollo científico para conocer las causas naturales, las causas sobrenaturales, llamaron a los eclipses un milagro. Cuando veían, cuando algún planeta se interpone en el sol y se mira el sol así un mero oculto y la luz poco llega a la tierra, decían que era un milagro. Las tormentas, las catástrofes naturales decían que eran milagros. Así pensaban ellos, pero incluso salió en el diario, ¿verdad?, que si será cierto o no, una historia de que Cristóbal Colón tenía algunos conocimientos acerca de la astronomía, y entonces venía un eclipse y empezó a decir, ¿verdad?, que a los indígenas, que si ellos no le entregaban oro y no le daban algunos bienes, Dios mostraría su enojo a través de que la luna se iba a convertir en sangre. Y como hubo una acción eclíptica, entonces la luna se tiñó así un poquito oscura, ¿verdad? Y entonces todos los indígenas veneraban los conocimientos que tenía, porque decían tiene poderes milagrosos. No era cierto, ¿verdad? Era un fenómeno natural que tiene una explicación científica. Ahora bien, vamos a ver que los milagros, según algunos científicos, son hechos contrarios a las causas naturales, ¿verdad? Fíjense que, de acuerdo a lo que pasó hace poco, que comenzó un huracán llamado Julia, y le ponen así porque es el nombre del primero que descubre que viene esa tormenta. Así le ponen ellos a los huracanes. El primero que descubre estos fenómenos naturales lleva el nombre de la persona que los descubre, ¿no? Entonces posiblemente alguna persona que estudia climatología, ¿verdad?, llamada Julia, descubrió que se estaba formando una tormenta en el Atlántico, ¿verdad? Y entonces le llamó Julia. Entonces aquí se hizo un llamado de un día de oración por este fenómeno natural que podía causar mucho daño a nuestro país, ¿verdad? Y entonces eso comenzó como un huracán, una fuerte tempestad de vientos muy fuertes, destructivos. Y entonces aquí empezó a orar por un milagro, el día de oración por un milagro. Pero vienen los científicos y dan una explicación científica, valga la redundancia, sobre lo que pasó. Dicen ellos que no ha habido milagros, que eso tiene una explicación científica climatológica. Dicen que los huracanes en su caminar, porque ya tenía días de venir caminando, se debilitan y se convierten en una tormenta tropical. Y dicen ellos que como la tormenta tropical iba a pasar por El Salvador, pero que dicen que hay una cadena de montañas en nuestro país, posiblemente sirvió de valladar, dice, a la fuerza del viento que traía esa tormenta tropical. Y entonces, como los cambios de clima son variables, posiblemente un cambio de clima hizo posible que el huracán siguiera para Guatemala, pero no hay ningún milagro. Esa es la exposición de algunos científicos del clima, ¿verdad? No sé qué piensa usted, hermano, de esa posibilidad de que hubo o no un milagro, en cuanto a que nos golpeó un poco, pero ese poco que nos golpeó no hizo mucho daño. Algunas personas que conocen de la economía dicen que fue una pérdida como de 17 millones en cuanto a la agricultura y a la infraestructura de las casas. ¿Qué comentario puede ser? En esencia, ¿será un milagro o no un milagro que no entró con fuerza? En esencia, pastor, fíjese que ahí tendríamos que hacer uso acerca de la palabra de Dios en cuanto a lo que implica la providencia de Dios. ¿Cómo así? La providencia de Dios tiene que ver con el cuidado que Dios tiene sobre su creación. Eso en esencia significa la providencia de Dios. Esa providencia no es lo mismo que milagro. No es lo mismo que milagro. Es el cuidado que Dios tiene sobre su creación. ¿Cómo así? Si este huracán que se anunciaba que iba a venir con gran ferocidad, con gran potencia a nuestro país, como aludió el pastor, el huracán Julia, y se degradó a una tormenta tropical, eso tuvo que ver con la providencia de Dios, con el cuidado que Dios tiene sobre en este caso, sobre el país, El Salvador, y al igual que otras naciones,
sobre sus propósitos, de lo que Él tiene, ¿verdad? Acerca de llevar a cabo, acerca de lo que Él quiere realizar en cualquier nación, en cualquier lugar. De modo que a eso le puedo llamar, según lo que ha establecido Dios, según el conocimiento de la palabra de Dios hacia nosotros, la providencia de Dios, el cuidado que Dios tuvo sobre esta nación, sobre El Salvador, de que no entró así. Ahora, es muy importante señalar de que cuando nosotros observamos los milagros de Dios, si nosotros nos ponemos a reflexionar, en esencia, cuando Dios abrió el mar para que pasara su pueblo, que venía escapando de la esclavitud, ¿verdad? De Faraón, cuando Faraón no quería dejarlo ir también, Dios hizo muchos milagros. Una y otra vez, Faraón los vio, pero al contrario, Faraón endureció aún mucho más su corazón, no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Entonces Dios abre camino en medio del mar. Dios abrió camino para que su pueblo pasara. En esencia, ahí hubo liberación. Dios mostrando su poder. Yo quisiera abordar desde el punto de vista que me corresponde, ¿verdad?, bíblico, cómo es que nosotros podemos observar según lo que Dios ha establecido en un solo evangelio, porque en el evangelio de Marcos es donde nosotros vamos a poder ubicarnos específicamente, dando las citas bíblicas, cómo es que hay liberación a través de los milagros que Jesucristo realizó. En el evangelio de Marcos, nosotros vemos en el capítulo 1, versículos del 23 al 26, la curación del hombre con espíritu inmundo, y esa fue una liberación de impureza del pecado. Número 2, en Marcos del 1, del versículo 29 al 31, vemos el milagro de Jesús en la curación de la suegra de Simón. La liberación ahí fue la febril agitación del pecado. Número 3, en Marcos 1, del 40 al 45, versículo 40 al 45, vemos la curación del leproso. Y ahí se ve la liberación de la importancia, ahí se ve la inmundicia del pecado, la liberación de la inmundicia del pecado cuando Dios limpió al leproso. Número 4, en Marcos 2, versículo 1 al 12, se ve la curación del paralítico. Ahí se ve la liberación de la importancia causada, de la impotencia causada por el pecado, porque eran paralíticos, era impotente de hacer algo, pero ahí se ve la liberación que Jesucristo hace a través de ese milagro al paralítico, de la liberación de la impotencia causada por el pecado. Número 5, se ve también en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5, la curación del hombre con una mano seca. Ahí se ve la liberación de la inutilidad causada por el pecado. Número 6, en Marcos 5, versículos del 1 al 20, liberación del endemoniado. Ahí se puede ver la liberación de la miseria, violencia y terror del pecado. Número 7, Marcos 5, versículo 25 al 34, se ve el milagro de la mujer con el flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan a la mujer con el flujo de sangre? 12 años, ¿verdad? Ahí se vio la liberación del poder del pecado para eliminar la vitalidad de la vida. Números 8, la resurrección de la hija de Jairo, en los versículos 21 al 24 del capítulo 5 de Marcos y del 35 al 43 del mismo capítulo. Y eso es una liberación de la muerte espiritual causada por el pecado. Entendimos un poco la resurrección de la hija de Jairo, y ahí Dios la liberó de la muerte espiritual causada por el pecado. Hay una muerte. Número 9, curación de la hija de la mujer Siro-Fenicia, en Marcos capítulo 7, versículo del 24 al 30. Ahí se ve la liberación del dominio del pecado y de Satanás. Número 9 era ese. Número 10, curación del sordo mudo, en Marcos 7, versículo 31 al 37. Se ve ahí la liberación de la incapacidad para oír la palabra de Dios y de hablar de cosas espirituales. Miren los milagros que Dios va creando, que Dios va haciendo. Vamos poniendo atención, lo vamos a repetir.
Se ve el milagro de Jesucristo en el sordo mudo en Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Y se ve la liberación de la incapacidad de oír, era mudo, la palabra de Dios y de hablar, porque él era sordo, y de hablar, porque él era mudo, de cosas espirituales. Ahí se ve la incapacidad que tenía porque estaba sordo, porque estaba mudo. Número 11, la curación del ciego. En Marcos 8, del versículo 22 al 26, se ve la liberación de la ceguera a la luz del Evangelio. Número 12, curación del muchacho endemoniado. Marcos 9, versículo 14 al 29. Se ve la liberación de la crueldad del dominio de Satanás. Número 13, curación del ciego Bartimeo. Capítulo 10, versículo 46 a 52. Se ve la liberación del estado de ceguera y miseria al que reduce el pecado. Ahora, si ustedes notaron el común denominador de todo esto, se ve que el pecado es un efecto grave en la vida del ser humano y que Dios, Jesucristo, el Dios hombre encarnado, por medio de su poder, Él vino a hacer estos milagros y a liberar a todos estos hombres, a estas mujeres, de ese pecado en el que se encontraban. Eso solo es por medio de la mano poderosa de Dios obrando a través de sus milagros, quienes todos que veían esto se asombraban, se admiraban y por lo tanto trataban de seguir a Jesucristo. Y cabe destacar de que nosotros debemos de seguir a Cristo Jesús no tanto por lo que Él hace, aunque eso es muy valioso y de mucha mayor importancia también, en el sentido de que nosotros podemos confiar en todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero más que todo por lo que Él es, por lo que Él es capaz de hacer, por su gran poder que lleva a cabo en este caso de realizar los milagros. Y en lo personal, yo creo que Dios el día de hoy sigue haciendo milagros. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, y hasta el día de hoy se pueden ver casos donde los médicos, donde la ciencia, estos científicos, ¿verdad? Algunos escépticos pueden pensar ellos de que no hay cura para algún cáncer que se le haya diagnosticado a algún paciente, pero que ahí es donde el milagro, el poder de Dios se lleva a cabo, donde está ese cáncer, pero que Dios lo quita, Dios lo hace desaparecer. Ese es el milagro de Dios, que después el paciente llega ante este médico y le dice que se hizo unos exámenes y que ya no salió con ese cáncer, ¿verdad? Con ese tumor maligno, y hasta los médicos quedan asombrados, quedan admirados, porque ellos están viendo que eso se realizó en contra de todos los pronósticos que ellos como científicos, con tanta sabiduría, con tanta filosofía médica, experimental, con métodos científicos que ellos llevan a cabo realizando por años. ¿Cómo es que se pudo realizar eso? Eso solo tiene una explicación bíblica. La mano poderosa de Dios, quitando ese cáncer, quitando ese tumor maligno, así como múltiples enfermedades crónicas que se le han diagnosticado a muchas personas. Dios, si Él quiere curarlas sin necesidad de medicamentos, los cura. Ahora, con esto yo no estoy en contra de los científicos, porque muchos de ellos son usados por Dios. Dios les ha dado sabiduría, y hay que entender esto. Si Dios quiere sanarnos a nosotros sin necesidad de que nosotros tomemos medicamentos, Dios va a hacer ese milagro, así lo va a realizar. Ahora también, si Dios quiere sanarnos a nosotros por medio de que nosotros usemos medicamentos y quiere que esos medicamentos sean eficaces para nuestro sistema inmunológico, para nuestro cuerpo, así lo va a hacer también. Pero todo esto es atribuible a la mano poderosa de Dios, que Dios realiza con su poder, según su propósito, el poder sanarnos, el poder restaurarnos, el poder hacer las cosas conforme a su voluntad y según sus propósitos. Y es ahí donde nosotros quedamos admirados y decimos: wow, lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero también nosotros tenemos algo que nos da testimonio del poder de Dios. Es la naturaleza. Es un milagro, es algo sorprendente, algo admirable, el que Dios, con el poder de su palabra, haya creado miles de billones de galaxias, que hasta hoy en día los científicos se alan los cabellos, por así decirlo, tratando de averiguar hasta dónde llega esta inmensidad
galaxias, porque recientemente salió un telescopio que se pudo ver tantas miles de millones de galaxias que todavía que existen, que no se conocían, y todo esto es atribuible al poder de Dios llevado en acción, porque Dios dice y las cosas se realizan. De la nada Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque ese es el poder de Dios llevado en acción, y es ahí donde tiene una enseñanza muy especial para cada uno de nosotros. Cuando vemos los milagros de Dios, nosotros venimos y nos postramos y nos rendimos en adoración admirable ante su presencia, ante su majestuosidad, ante su poder, y debemos de glorificarlo y debemos de creer siempre en que Dios hace lo que le place. Dios nos sorprende a nosotros de manera en que nosotros no nos esperamos, de manera inesperada. Dios nos sorprende, y eso es lo maravilloso de Dios, que los milagros muchas veces llegan de una forma en que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, pero que Dios obra. Lo que se requiere para todo esto es confianza en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, y saber esperar en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Creo que es una buena explicación, ¿verdad?, que el hermano ha dado. Sabemos de que hay una filosofía positiva y sabemos que hay una filosofía que tiene contrariedad a la fe. Ahí es un planteamiento, la razón y la fe, porque si nos vamos solamente por la fe y no ocupamos la razón, podemos caer en un fanatismo religioso, ¿verdad? Y lo contrario sería, si nos vamos por el conocimiento humano, por la razón, y despreciamos la fe, caemos en un naturalismo, ¿verdad? Caemos pues ya en personas que dudan acerca de Dios. O sea, los dos extremos son peligrosos, ¿verdad? Tenemos que tener una fe inteligente hasta cierta medida, pero hay un momento en que ya no funciona la inteligencia más que depender del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, hay ateos que no creen en los milagros y dicen que tienen una explicación racional. Hay también agnósticos que dicen que no se puede conocer nada. Dicen estos señores que el milagro del paso del mar rojo sobre Israel no fue un milagro, dicen ellos. Fíjense lo que dicen ellos, no lo estoy diciendo yo. Dicen que en cierta época el mar rojo bajaba de intensidad y podía caminarse como un pequeño rillito vacío. Entonces dicen ellos de que no hubo un milagro, sino que fue el tiempo del cambio del movimiento de las mareas del Mar Rojo que hizo posible que los judíos caminaran, ¿verdad?, como con un rito bien bajito y pudieron llegar al otro lado, y que después hubo un cambio en los vientos marítimos y entonces empezó a llenarse el mar y murieron los egipcios. Pero dicen ellos que así fue. Yo no digo que esto es así. También dicen que cuando Cristo caminó sobre las aguas, dicen ellos de que de lejos los discípulos no pudieron ver que bajo el agua había algunas piedras y Cristo iba saltando unas piedras, dice, y se veía como que iba caminando. Y le preguntan a uno de esos escépticos que ellos dudan de todas las cosas, que la multiplicación de los panes y los peces. No, dicen, ya tenían los sacos de comida escondidos para poder darle a la gente y hacer alarde de un milagro. Y de la estrella que dio a los magos a Belén, era un cometa. Y el pez grande que se tragó a Jonás era un submarino. Pero miren, le dieron el tipo, no había submarino. No, pero ya habían diseñado uno. O sea que ellos tratan de dar una explicación contraria al poder de Dios. Fíjense que, y lo más complicado que sucedió en Alemania, de un teólogo, un hombre estudioso de la palabra de Dios metódicamente, y entonces apellido Bullman, él era maestro de universidades y empezó a enseñar de que los milagros eran supuestas verdades inventadas como propaganda apostólica. Mire lo que enseñaba este hombre, y era un hombre que tenía altos conocimientos, porque Alemania se ha distinguido por tener mucho conocimiento teológico en Europa. Y entonces este señor Bullman decía, hay que desmitologizar
el Evangelio, que yo creo en el mensaje de Cristo Jesús, en el mensaje del reino de Dios, pero no creo en los milagros, porque los milagros era una propaganda apostólica, dice este hombre, no lo digo yo. Este hombre hizo algunos libros, algunos tratados teológicos, ¿verdad? Pero tenía esa forma de pensar que no se apega a la realidad de la revelación divina, ¿verdad? Que los milagros son actos del poder de Dios sobrenaturales, son signos, señales, prodigios y maravillas para demostrar la presencia de Dios. Pero este hombre cayó en esa desviación doctrinal incorrecta, porque se contradicen los milagros realizados por Jesús, los milagros que Dios hizo a través de los apóstoles, los milagros que Dios hizo a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y los milagros que Dios hizo en el tiempo de Daniel, que hubieron 3 jóvenes que fueron echados en un horno ardiente y no se quemaron, pero ni siquiera a quemado olían sus vestidos. Es obra del poder de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que con el renacimiento en la Edad Media, un renacer por las letras, por el arte, por los estudios de la cosmología, de la belleza, empezó a dar los primeros pasos del racionalismo. Y así fue como en el siglo XVII, quizás a mediados siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, ha habido un desarrollo abundante de la ciencia y de la tecnología. Tanto que algunos llegaron a pensar que la razón, ¿verdad?, y el conocimiento era lo más importante de la vida, y cayeron en el humanismo, centralizar todo en el hombre y hacer a un lado a Dios. Porque fíjense que cuando fue el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través del raciocinio, hicieron a un lado a Dios. Ya la teología era la madre de las ciencias antiguamente, pero ya con el conocimiento de estos señores que creían que todo tiene una explicación natural o científica a través de la metodología que ellos usan de la investigación, llegaron a pensar que en el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es pensar que Dios es el creador, pero que Él está ausente. Dejó la tierra con sus leyes físicas y naturales y se fue. O sea que ellos creen en la trascendencia de Dios, que Dios es trascendente, está sobre todo el mundo, porque no tiene necesidad de oxígeno, no tiene necesidad de alimento, es dueño de su propia vida, no está limitado al sueño, no está limitado a muchas enfermedades, no tiene ninguna enfermedad, no tiene que dormir para recomponer las energías mentales y físicas. Y dijeron, Dios está ausente. Sin embargo, de acuerdo a los teólogos muy serios en el conocimiento, hablan de la trascendencia de Dios y la inmanencia, que Dios está presente en la tierra, guiando todas las cosas que suceden, en que no lo podamos comprender. Dios es el soberano de los cielos y de la tierra, y que tiene el control de todo. Sin embargo, estos filósofos, estos hombres racionalistas que usaban la lógica, el conocimiento, decían, vamos a superar aún a los brujos, vamos a superar las supersticiones, vamos a superar a todos estos hombres que andan diciendo que tienen poderes, porque la ciencia y la razón va a llevar a un conocimiento integral del pensamiento humano. Pero se quedaron sorprendidos los científicos, ¿sí? Porque siempre hay personas que se dedican a la brujería, al horóscopo, y siempre hay gente que tiene preocupación por conocer el futuro. De tanto que los científicos y nosotros pensamos que con el desarrollo científico íbamos a erradicar la superstición del pensamiento humano. Se dieron cuenta que no, ¿sí? Porque siempre la gente, por ejemplo, hay un periódico aquí en nuestro país, que no voy a decir el nombre por respeto a ellos, ¿verdad?, que saca un montón de portadas de brujos que pueden hacer milagros, curarlos de enfermedades que la ciencia médica no tiene una explicación. Hacerle volver a su esposo que tiene 6 meses de haberla dejado, en 3 días se lo podemos hacer volver. Y así le podemos dar el número de la suerte para que usted tenga algunas ganancias a través de la lotería. Y la gente cree eso. En esa manera hay uno que es muy famoso, ¿verdad? Es un mentalista y se pone un nombre medio raro ahí, ¿verdad? Y habla medio raro. Y la gente anda buscando esas cosas. Pero quiero decirles una cosa importante, que la razón
no es lo máximo de la vida. Que la revelación de Dios es la sabiduría integral de Dios para que el hombre sea sabio, inteligente, no es la sabiduría humana. No menospreciamos la ciencia, ¿verdad? Porque ha hecho aportes importantes para la vivencia humana. Fíjense que el desarrollo de los agrónomos es lo que ha permitido, ¿verdad?, que haya bastante alimento con las técnicas sobre el arte de sembrar. Y la ciencia médica, con el desarrollo científico, ha hecho posible que la gente pueda vivir más tiempo. Se cree que el promedio de vida de la gente de antes no pasaba de 25 años. Algunos podían llegar a más, porque no podemos decir que era el estándar para todos, pero sin embargo la ciencia médica ha hecho aportes de investigación científica que alargan la vida, ¿verdad? Entonces podemos pensar, ¿verdad?, que la razón, el conocimiento, no es lo máximo de la vida. Sin embargo, hicieron del razonamiento, del conocimiento, como un Dios, que no es cierto eso, ¿verdad? Que la revelación divina, que es la palabra de Dios, está sobre todo conocimiento humano, tiene la supremacía, porque ya la teología llegó a ser una rama de la filosofía, ¿eh? La pusieron abajo de la filosofía como la madre de todas las ciencias. No sé qué opinión puede dar usted, ¿no? Fíjese que es muy interesante, me llamó mucho la atención lo que comentan los escépticos, en el sentido de decir de que las aguas del mar Rojo, para que pudiera pasar, ¿verdad?, el pueblo de Dios, Israel, se bajaran. Así digo, ¿verdad?, que ellos argumentan con eso de que las aguas estuvieron bajas y que pudieran pasar. En primer lugar, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que en Éxodo, lo que implica, ¿verdad?, salida, Éxodo capítulo 14, versículo 21, dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento, un viento fuerte, oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas, oigan, aquí es donde hay que poner mucha atención, y las aguas quedaron divididas, dice la palabra de Dios. Si ustedes observan, imagínense ustedes el mar. Dios permite en esa noche de que pase un viento fuerte, no cualquier viento, sino que es un viento que Dios envió con gran fuerza para que el mar se abriera y quedara dividido. Ahí es donde nosotros venimos y presentamos la palabra de Dios con la sabiduría de Dios, de que no es que las aguas se bajaron, al contrario, no es así, sino que las aguas se dividieron, dice la palabra de Dios, por el viento, y que el pueblo de Dios entonces pasó. Y algo que quedó registrado incluso de parte del salmista en el Salmo capítulo 74, versículo 13, dice el salmista: dividiste el mar con tu poder. Entonces, si nosotros hacemos uso de la sabiduría de la palabra de Dios, no es que si los científicos escépticos quieren decir de que las aguas bajaron y pasaron, no fue así, porque el pueblo de Dios no se mojó, el pueblo de Dios pasó el seco, caminaron en seco, porque iba, ¿verdad?, la columna de fuego siempre alumbrándoles de noche a ellos. Fue Dios el que permitió que pasaran y quedaron como muro alrededor de ellos, ¿verdad?, en el camino, las aguas divididas. Es ahí donde nosotros podemos ver cómo es que la palabra de Dios dice que entonces, versículo 22, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas, oigan, como muro a su derecha y a su izquierda. Esto está revelado en la palabra de Dios, la forma en cómo pasaron. A mí me llama mucho la atención cómo es que nosotros podemos hacer uso de la misma revelación bíblica para poder decir lo que Dios ha hecho con sus grandes milagros, con sus poderes, con sus maravillas, y cómo es que todos estos argumentos filosóficos de todos estos escépticos quedan prácticamente destruidos al tratar de querer argumentar de que bajaron. No fue así. Y posteriormente se habla de cómo es que Dios, ¿verdad?, permitió
de que el mar se volviera a unir para que todo el carruaje, todos los soldados, los caballos de los egipcios quedara por completamente deshecho y destruido y no pudiera tocar a su pueblo de Israel. Eso es solamente uno de los milagros poderosos, sorprendentes y admirables que el Dios vivo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Israel hizo. Eso es solo uno por hablar. Podríamos nosotros tratar de hablar otros muchos y profundizar en ellos, pero no tenemos el tiempo, no tenemos el espacio, ya casi vamos finalizando, pero es muy importante de que nosotros podamos entender de que Dios es un Dios de milagros, de que Dios es un Dios poderoso, es un Dios soberano. Él hace lo que le place y que Dios siempre va a poder hacer esos milagros en beneficio y a favor de su pueblo, en beneficio y a favor de todos aquellos que han creído en Él, de todos aquellos que le obedecen, porque es ahí donde los milagros, donde el poder y el favor de Dios va a estar manifestándose constantemente. Yo he visto milagros de parte de Dios en mi propia vida, en mi propia familia, cómo es que Dios nos ha rescatado del borde de la muerte prácticamente. Eso solamente lo puede hacer Dios, no lo puede hacer ni siquiera la ciencia médica, que ha aportado muchos conocimientos, ¿verdad? Y que es muy importante, que no se desecha, pero que por sobre todas las cosas está la mano poderosa de Dios. He visto hombres multimillonarios con enfermedades graves morir. He visto hombres que no han tenido dinero para ir a un médico o chequearse con enfermedades graves, ser sanados. De modo que todo trata de ver el poder de Dios. No, con esto no estoy diciendo que los millonarios mueren, no, también muchos, si Dios le permite que vivan y que sean sanados, así sucede, al igual que los pobres, si permite que mueren, así sucede. Con esto yo quiero decir que todo sucede bajo lo que Dios ha establecido según sus propósitos, su voluntad y su soberanía llevar a cabo para bien realizar en pro de su voluntad para la humanidad. Bien, quizás manera de conclusión, ¿verdad? Vamos a decirles que la filosofía no es mala, pero el uso contrario a la fe se convierte en una filosofía negativa que contradice la revelación divina. Esa filosofía sí es contraria a la palabra de Dios, pero las filosofías son el desarrollo dado por Dios, porque todo viene de Dios. Esa capacidad científica que tuvieron los filósofos, eso viene de Dios, ¿verdad? La filosofía, y de ahí salen casi la mayoría de todas las ciencias que hay, ¿verdad? Entonces podemos concluir, ¿verdad?, que algunos científicos que son agnósticos, que dicen que no se puede conocer nada, los escépticos que dudan de todo lo trascendente, y también de los ateos que niegan la existencia de Dios, dicen ellos que la ciencia, con sus diferentes métodos de investigación, puede comprobar una explicación racional a la gente de lo que dicen que son actos sobrenaturales, como milagros. Ellos dicen que tienen una explicación científica hasta los milagros, ¿verdad?, que son actos racionales, naturales, pero eso no es cierto. Ahí están mintiendo, ¿verdad? Están usando el engaño para, como dice Pablo, que no creamos a la filosofía con huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo encontramos la verdad de Dios, aunque estos hombres puedan negar. Entonces termino diciendo que en cierto momento de la historia se reunieron algunos teólogos, algunos maestros de religión, y sacaron una postura bien inteligente. Para terminar, dicen ellos que la ciencia correcta, que se basa en los principios de la ética y de la moral, no está en contra de la fe, sino que complementa la fe. Por tanto, dicen ellos, ¿verdad?, que el conocimiento científico y el poder de Dios es divino, porque Dios ha dado la inteligencia y la razón al hombre. Por tanto, la razón y la fe no pueden contradecirse, porque son actos del poder de Dios. Esa es mi conclusión. No sé si tienen alguna palabra final. Sí, concluir, ¿verdad?, de que primeramente le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos tener este conversatorio, este diálogo.
ya que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de los milagros que Dios ha realizado, que Dios ha llevado a cabo. Y lo importante de todo esto es saber de que la palabra de Dios es inerrante, no tiene ningún error. La palabra de Dios nos enseña cómo es que Dios obra, el mismo Dios ayer, de hoy, por los siglos. Él obra conforme a su voluntad. Confiar en Él es lo mejor que hay. Y sí, Dios da sabiduría a los hombres conforme a su voluntad. Y a la misma vez reconocer de que separados de Dios no podemos ver esas maravillas, esos milagros, de modo que tenemos que tener una cercanía continua y constante con el Dios creador de los cielos y de la tierra para poder estar experimentando una y otra vez de su poder, de su milagro, de todo lo que Él va a realizar en nuestras vidas y aceptarlo, porque Él todo lo que hace lo hace perfecto. Su palabra describe que su voluntad es buena, es agradable y que es perfecta. Es un gusto haber estado conversando con usted, pastor. Que Dios les bendiga a cada uno. Que Dios bendiga a todos, y hemos hecho un aporte, ¿verdad?, de los pensamientos, los criterios de científicos ateos, científicos afines a la fe, científicos cristianos que no están en contradicción de la fe. Que Dios les bendiga.